Bueno, vamos a dar inicio, digamos, a la actividad de hoy. Bueno, como observatorio hemos preparado, digamos, también esta actividad, ¿no es cierto?, de la serie de conversatorios virtuales, NERCHAM, mirada de la pandemia desde el contexto territorial, desde las diversas voces de mujeres. Retos y desafíos, impacto en lo social, económico, cultural, político y ambiental. Bueno, me presento, Barimari Pulamien, Pugunui, soy Ana Dragolá Fancalaf, integrantes del Observatorio de Equidad, Salud, Según Género y Pueblo Mapuche. Doy la más bien cordial bienvenida a todos los participantes, a todos los participantes en este primer NERCHAM conversatorio, acciones sociales y emergencia sanitaria que estamos desarrollando, digamos, en esta tarde. A continuación, presento a nuestras invitadas de este primer NERCHAM, quienes nos acompañan. Rosana Rojas es asistente social, trabaja con personas en situación de calle, género, inmigrantes e integrante también de Las Violetas. Las Violetas es una colectiva que también se crea en el periodo de la revuelta social, inicial el 18 de octubre del año 2019. Bienvenida, Rosana. Angélica Catrileo Gaete es presidenta de la mesa territorial del Los Folleco. Angélica ha liderado diversos procesos sociales y políticos al interior del territorio. También le damos las bienvenidas también a Angélica. Y Andrea Coñogaro Ojeda, periodista mapuche, residente en Tirúa. Su tubún proviene del territorio Coyhaique. Colaboró en los años 2000, 2002, 2003 en la Organización de Mujeres Mapuche Pinco Somos. Bienvenida también, Andrea. Bueno, comentarles que el objetivo de este conversatorio es conocer y compartir sus miradas acerca de la pandemia COVID-19, denominado, conocido más como Cuchán, ¿no es cierto?, desde el mundo mapuche, desde los territorios, comunidades y sectores poblacionales de Temuco, sus efectos e impacto en la salud social, económico, cultural, político y ambiental, y cómo esta crisis se está abordando también en los territorios a los cuales ustedes se encuentran. La metodología de este espacio, ¿ya? Va a haber una presentación, ¿no es cierto?, de cada panelista de 15 minutos para exponer y compartirnos su NERCHAM. Se le avisará también los tiempos cuando nos queden alrededor de 4 o 5 minutos, ¿no es cierto? También los participantes podrán realizar preguntas, comentarios, inquietudes a través del chat que se encuentra disponible en esta plataforma Zoom. Y una vez finalizadas las 3 presentaciones, haré una síntesis en base a las presentaciones, digamos, que se recogieron desde las preguntas, ¿no es cierto? Se escogerán también 2 preguntas para cada panelista, para que cada una responda a estas, realice comentarios, inquietudes que realizan también que realizan las participantes, los participantes. Esa será la metodología la metodología que se está proponiendo. Bueno, también dejar la invitación a que todas y todos también puedan participar, ¿ya?, de este espacio. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todas y a todos. Bueno, igual hacer una breve contextualización, ¿no es cierto?, de por qué se generan también este espacio de conversación, ¿ya?, particularmente, ¿no es cierto?, a partir de esta también pandemia COVID-19, ¿no es cierto?, de este Huezacuchán, como lo denomina el pueblo mapuche, en que ha afectado, ¿no es cierto?, a las poblaciones tanto urbanas, rurales, territorios indígenas, pueblos originarios, en que han sido afectados, ¿no es cierto?, también con esta pandemia, digamos, ¿ya? Que partió, obviamente, ¿no es cierto?, por aquellos países desarrollados como Japón, países de Europa, y luego también se fue extendiendo, ¿no es cierto?, hacia los países de Latinoamérica,
como Ecuador, Brasil, Perú, Chile, donde también pasa a ser hoy día una pandemia mundial, ¿ya? Que está afectando a la población en general, ¿ya? Por otro lado, ¿no es cierto?, también señalar que, ¿no es cierto?, en esta región los casos no cesan, ¿no es cierto?, ya van más de 2.000 casos, ¿no es cierto?, que se han notificado de personas que han adquirido el virus, siendo Temuco, Angol, para las casas con mayores números de afectados por este cuchán. Y eso obviamente también ha generado impactos negativos, tanto en el ámbito económico, pérdida de fuente de trabajo, inciertos, digamos, para las personas que trabajan también por cuenta propia, los llamados trabajos informales, la precarización, ¿no es cierto?, también en cuanto a las viviendas, también acá, bueno, también esto se sucedió también previo a la pandemia, ¿no es cierto?, ya venía dándose el problema de la vivienda, manifestadas por y reflejadas por la situación, digamos, de la instalación de campamentos en distintos sectores poblacionales, ya de Temuco y para las casas, la falta de oportunidades, la desatención de la salud, ¿ya? Y esta y otras causas, ¿no es cierto?, también de enfermedades complejas que se presentan, ¿no es cierto?, que presenta la población. Tenemos indicadores también de alta, ¿no es cierto?, pobreza y vulnerabilidad en esta región, que hace que se acrecienten aún más también las desigualdades históricas, ¿no es cierto?, también en el Gualmapo, afectada por un modelo capitalista neoliberal, y que ahora esta crisis de la pandemia afecta también a la vida, ¿no es cierto?, directamente a la vida de las personas, las relaciones sociales, culturales, espirituales, también que podemos observar en los distintos territorios. Bueno, a continuación daremos inicio con este primer panel, ¿ya? Dejamos a la Mien Rosana Rojas, que nos compartirá, ¿no es cierto?, su planteamiento, su mirada de la situación de la pandemia. Así que adelante, Rosana. Hola, hola a todas, a todos. Vengo acá a hablar con ustedes, a participar en este conversatorio como parte de la integrante, digamos, de la coordinación en Las Violetas, que surge a propósito de la necesidad de generar una respuesta y articular una respuesta para la protección de los derechos humanos de las personas en contexto de la crisis del estallido social. Nosotros nos organizamos rápidamente cuando ocurre este estallido social, preocupada de que la gente fuera vulnerada en sus derechos, y quisimos estar ahí para poder entregar apoyo y entregar información, hacer registro de los detenidos, hacer seguimiento de las detenciones, todas esas cosas, digamos, que en el momento eran muy importantes. A nosotros nos parecía crucial para evitar situaciones que en nuestra historia ya teníamos, y nosotros teníamos en nuestra memoria también corporal, digamos, de situaciones de vulneraciones graves. En ese contexto estuvimos fuerte, digamos, todo el estallido social hasta el verano. En el verano tuvimos una especie de receso porque estábamos también muy agotadas, y nos encuentra este tema de la pandemia ya de vuelta, y nos organizamos rápidamente, y aquí es donde viene el tema de cómo una cosa lleva a la otra, porque en realidad nosotros sentimos que, pensamos que el estallido social tiene que ver justamente con una serie de situaciones que tienen que ver con la precarización de la vida propia de este sistema neoliberal, que ha llevado a la gente a tener muchas necesidades que no están cubiertas, necesidades básicas que deberían de estar garantizadas por la Constitución como derechos humanos, como el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, la seguridad laboral, y ninguno de esos factores hoy día se están cumpliendo en la mayoría o en un alto porcentaje de la población. Junto con el estallido social vino una proliferación de campamentos que tiene que ver con la necesidad no cubierta del acceso a la vivienda. Entonces, esta pandemia nos encuentra en una situación en que, por un lado, la credibilidad de la institución estaba mermada, por otro lado, teníamos un estallido social que había dado cuenta de todas las necesidades que estaban ahí, que no estaban siendo cubiertas,
con una gran cantidad de personas que están en situación de vulnerabilidad frente al sistema. Nosotros identificamos, por ejemplo, las personas en situación de calle, por ejemplo, las personas que tienen algún diagnóstico de salud mental, algunas personas, digamos, que están, porque la precarización laboral se van sumando, a la precarización laboral se van sumando otros factores que van haciendo que la situación, que algunas personas y algunas familias estén en aún mayor riesgo. Frente a esto que veíamos nosotros, empezamos a organizarnos en función de recibir y entregar ayuda rápidamente. Y es como lo hemos hecho. En un principio costó bastante porque tuvimos que pensarlo muy bien, cómo organizarnos para no exponernos a nosotros y para no exponer a nadie. Y para eso toda la organización que teníamos desde antes sirvió. Y eso fue lo que nos dio a nosotros de piso para poder seguir este camino de apoyo a las personas. Como digo, dentro de todas las necesidades que hay, que son muchísimas, esta región de verdad hoy día presenta situaciones que son gravísimas dentro de, estoy hablando solo de la comuna de Temuco. Entonces, dentro de esta realidad que tenemos, hemos ido identificando algunos casos que ya sea por trabajo, por los distintos quehaceres, porque además muchas de las mujeres que están acá en esta articulación tienen trabajos sociales, tienen trabajo en algún territorio. Y eso nos ha permitido también identificar específicamente los casos que van quedando un poco más marginados de las respuestas del Estado y poder ahí poner el ojo y ahí poner también la ayuda. Si bien evidentemente no alcanza para solucionar, digamos, los problemas de la gente, pensamos que sí son importantes estos ejercicios comunitarios que se hacen, porque además fomentan la cultura de la ayuda y la cultura de la comunidad, de resolver los problemas en comunidad. Y finalmente vienen a fortalecer el tejido social, que cuando las instituciones del Estado no dan respuesta es súper importante ir engrosando este tejido social, ir generando estrategias que vayan en apoyo de las personas, sobre todo las que van quedando más al margen de las respuestas. En ese sentido, nosotros hemos planificado este trabajo con algunas premisas, por decirlo así, que han sido importantes, digamos, y a las que no queremos renunciar. Primero, nosotros trabajamos en base a las confianzas. Se reciben donaciones y se entregan donaciones con gente que se conoce. Nosotros estamos muy preocupados de la dignidad de las personas, por lo tanto, nosotros no publicamos fotografías de nada, de nadie, digamos. No, parece que esa es una vulneración que se hace muy grande en las familias, digamos, todo andarse sacando fotos con la ayuda nos parece bastante grave. Por otro lado, aparte del tema del apoyo, que es como material, por decirlo de alguna manera, nuestra articulación está compuesta por, la mayoría son personas del área de la salud, son psicólogas, y las compañeras han sido un aporte desde el estallido social hasta ahora en términos de apoyo a la salud mental de las personas, digamos. Y esto es algo que no es difícil de dimensionar. Pero bueno, yo trabajo además en salud mental hace aproximadamente 4 o 5 años, 4 años, un poquito más. Entonces también es un área que para nosotros es importante porque nosotros vemos que ya el efecto de la vulneración que se dio a los derechos humanos durante el estallido social fue menor, fue bastante grave, que también tuvo sus características marcadas de racismo acá en la región y que ha sido así la represión, digamos, en todo este tiempo después, durante dictadura y en esta democracia a medias que tenemos. En esta región es particularmente violento el actuar, pero también particularmente racista. Entonces, todos estos hechos nosotros veíamos que iban a tener efectos para la salud mental de la comunidad. Y ahora le tenemos que sumar más encima esta epidemia, digamos, que está enmarcada con el encierro, con la incertidumbre, y con el temor a morir. Entonces,
no es menor el aporte que han hecho las compañeras en términos de ir apoyando a las personas, digamos, en la primera contención o en estas situaciones como de crisis que se van presentando a propósito de la pandemia. Eso es como, a grosso modo, digamos, hemos tenido la posibilidad nosotras, ya por el trabajo que veníamos haciendo de antes también, de tener contacto con hartas dirigentes sociales y con gente de los campamentos, y sabemos que la realidad está muy, muy dura, que las políticas públicas, por lo menos las municipales, no se han acomodado para nada a las necesidades de la gente, que hay una gran necesidad en territorios muy grandes, tomas muy grandes que están sin agua, por ejemplo, cuestión que es crítica hoy día. Entonces, como digo, las necesidades son múltiples y nosotros estamos tratando de generar una respuesta, pequeño grano de arena dentro de todo esto, pero a nosotros nos parece también que lo más importante es ser un aporte en engrosar el tejido social, que hoy día parece ser más importante que nunca, que es finalmente el respaldo que las personas y las comunidades van teniendo. Eso no sé si quieren que agregue algo más, pero eso es como en términos generales lo que yo venía a plantear acá. Digamos que si bien en la pandemia se da, es terrible, pero también se da en un contexto después de una serie de situaciones que tienen que ver con el sistema neoliberal y con los efectos del sistema neoliberal en la vida de las personas. Y que hoy día tenemos que sumarle a todo el impacto de la violación de derechos humanos que se dio, ahora le sumamos esto y desgraciadamente tenemos una credibilidad muy baja en las instituciones. Y eso evidentemente genera aún más angustia frente a la respuesta. Entonces, como digo siempre, si no nos cuidamos entre nosotros, entonces ¿quién nos cuida? Es como la idea que también que la gente tiene, entonces hay que aprender a cuidarse o volver a cuidarnos. Nosotros ya veníamos con una experiencia, las más viejas, con una experiencia de cuidarnos en dictadura, y yo creo que es eso, digamos, lo que esa memoria colectiva de cuidarnos entre nosotras la que vuelve otra vez a florecer. Eso es como lo que yo podría aportar desde nuestra experiencia acá en los territorios. Gracias, muchas gracias, Rosana Mayún. Agradecemos también tus palabras. ¿Ya? Bueno, ahora dejamos, vamos a presentar, digamos, a la Mien Angélica Catrileo, ¿ya? Para que también nos comparta su mirada y su trama, digamos, también en esta tarde. Así que adelante, la Mien Angélica. También, con Puguenui. Un abrazo, digamos, desde acá. Me sumo un poco a lo que dice la Lamien Roxana con respecto a esta mirada que tenemos, si bien es cierto, crítica de la situación que hoy día nos amenaza con el tema de la muerte. Decir que a mi juicio ha sido una pandemia sistemática en este país. Y esto viene a coronar hoy día con este virus, viene a coronar lo que hemos venido insistiendo con respecto a las desigualdades, a las inequidades, como sociedad se ha ido presentando en este país principalmente. Ha sido, digamos, abismante lo que ha ido sucediendo, y en términos políticos creo que tampoco no ha habido, digamos, la altura de miras para que esto en algún momento se haya definido, se haya decidido de manera distinta. Si bien es cierto, las desigualdades, las inequidades que hoy día sufrimos cada uno, y principalmente al interior de las comunidades, para nosotros es gravísimo porque cuando hablamos del contexto local, por ejemplo, cuando hablamos de que nosotros ya veníamos de base con un problema de salud, como es el haber vivido 25 años frente a un recinto sanitario,
con todo lo que implica no tener agua potable, con lo que implica la cantidad de vectores con que nos fuimos infectando día a día, cuando hoy día aún no tenemos claridad con respecto al tema de salud de cada uno de nuestros lamien, de nuestros vecinos, de cantidad de familias. Alguien puede decir que quizás estamos siendo muy localistas, pero a mi juicio tenemos que tener claridad local primero, como para poder entender y poder revertir la situación. De lo contrario, ¿qué me dicen del ministro Magallanes? Tuvo que enterarse, ¿no es cierto?, de que la realidad efectivamente era distinta en las localidades que le tocó visitar. Nosotros hablamos desde la localidad, desde terreno, desde que efectivamente nos ha pasado durante tanto tiempo, pero hoy día, a mi juicio, esto tiene que ver, como decía, con el tema de las inequidades, las desigualdades, las malas decisiones políticas que se han tomado desde muchos años. El estallido social lo dijo en su minuto, fuimos parte de eso también. Creo que hay mucha gente que hoy puede tener conciencia de que efectivamente las cosas pueden hacerse distintas. Sin embargo, no estamos ajenos a este virus que ya llegó y llegó para quedarse. Ahora, ¿cómo nosotros somos capaces de enfrentar esta nueva realidad? Sabiendo y entendiendo que en nuestros sectores no contamos con el vital elemento que es el agua, en donde te dicen todos los días lavarse las manos con frecuencia una y otra vez. Entonces, para nosotros, en mi juicio personal, creo de que como mapuche también se nos estigmatiza y se nos ha relegado a una situación absolutamente distinta, aparte, donde se nos invisibiliza, donde se criminaliza la lucha mapuche también, por un lado. Podemos decir que hace poco ya mataron a otro lamien, y esas cosas no salen en la televisión, no salen en la prensa, no tenemos capacidad de los medios de comunicación. Por lo tanto, creo que nos falta demasiado. Esta es una oportunidad quizás para denunciar, pero siempre nos quedamos como en la denuncia, también tenemos que tener propuestas, y ahora nuestra propuesta apuesta un poco a cómo somos capaces de salir de esto, pero salir de esto cuidándonos, y el cuidado también tiene que ver con la capacidad, ¿no es cierto?, de que podamos tener las condiciones mínimas de sobrevivencia o de sustento. De lo contrario, nos vamos a morir de hambre o nos vamos a morir en la casa. O sea, si no nos mata el virus, nos vamos a matar esto otro. Y en el caso nuestro, que la precariedad tiene que ver con el agua, la precariedad tiene que ver con la calidad del trabajo, etcétera. Entonces, y la cantidad de adultos mayores en nuestra población rural es amplia. Por lo tanto, esa no está siendo considerada dentro, digamos, de las políticas públicas que tienen que ver con salud. Además, nosotros creemos que nuestro llamado o nuestra esencia de mapuche nos dice que nosotros consideramos que pensamos en este mundo integral, de la integralidad, de esta mirada holística. Y cuando hablamos de esta mirada holística, o de esta mirada, ¿no es cierto?, que es integral, evidentemente que se relaciona la salud, el aire, el medio ambiente, la familia, etcétera, es un todo. Y como lo hemos dicho en múltiples oportunidades, somos parte de ese todo. Nosotros no somos dueños de este planeta, sin embargo lo hemos hecho pebre, ¿sí? Nos sumamos también a que quizás no hemos sido lo suficientemente claros para haber puesto en su minuto la lucha con respecto a poder reivindicar, a poder tratar de salvaguardar nuestros bosques naturales, nuestras aguas, nuestros ríos. Nuestros niños nos piden día a día que tengamos la fuerza necesaria para poder entender y poder lograr quizás en algún momento aunar criterios entre mapuche y no mapuche, ¿no es cierto?, con respecto a que el planeta necesita efectivamente un respiro, y creo que en alguna medida, lamentablemente, a partir de esta pandemia, todos hemos visto situaciones distintas en el mundo, en donde efectivamente la Tierra nos está llamando para poder respirar un poco libre y que nos dejemos un poco descansar, por así decirlo. Sin embargo, creo que desde el tema más de las necesidades de las personas, de las necesidades de la gente,
hoy día no veo el compromiso desde los servicios públicos, desde los servicios de salud principalmente, atendiendo efectivamente a las personas. Entonces de pronto a mí se me cuestiona por de pronto denunciar un poco esto, pero creo de que más allá de que todos tengamos clara conciencia de que muchos de servicios de salud hoy día tienen la camiseta puesta, son grandes, lo hemos valorado hasta el cansancio, de que efectivamente han hecho una pega loable, no estamos en descontento con ellos. Sin embargo, también vemos de que hay funcionarios que no hacen o no cumplen su rol efectivamente. Nosotros tenemos un consultorio acá en el territorio, en Boyeco, en donde hemos pedido constantemente de que se instale un equipo multidisciplinario con las capacidades, con las facultades, de que hoy día la atención se haga mucho más en domicilio, priorizando tanto a nuestros adultos mayores como a los enfermos crónicos, en caso de niños, mujeres, postrados, etcétera, etcétera. Creo que últimamente se está atendiendo un poco ese llamado, pero no existen los esfuerzos necesarios, creo yo, para que esto se haga mucho más efectivo, y no solamente en el territorio, que sea una política pública, nacional, en todos los lugares, en todos los espacios, donde quizás nadie tiene una camarita, ¿no es cierto?, para poder denunciar o decir algo con respecto a ello. En esa misma línea, decirles de que efectivamente tomó contacto conmigo la doctora Betancourt y hay otra doctora bastante connotada, la doctora Carol Guillín, me parece que es el apellido, en donde quieren hacer un proyecto piloto en las comunidades para poder darle esa mirada multidisciplinaria, y también desde el Nahuel o desde los remedios mapuche, desde las hierbas ancestrales medicinales, para poder retroalimentar, ¿no es cierto?, este sistema de salud que a nuestro juicio hoy día cobra mucho más relevancia que nunca, porque si bien es cierto, el Nahuel hoy día para algunos puede ser una moda, pero para el mapuche ha sido y siempre ha estado ahí, solamente que hoy día quizás está en menor cantidad, porque los espacios ya no están como estaban antes, han sido, ¿no es cierto?, los espacios han sido transgredidos, por lo tanto, aspiramos a que el día de mañana podamos volver un poquito a lo natural, podamos volver un poco a reencontrarnos con nuestros antepasados en esa línea, digamos, del área de la salud, de cultivar o de comer más sano, de tener clara conciencia de que hay efectivamente la buena, que sí nos hace efecto. Es más, con Anita y Jimena habíamos estado trabajando hasta hace poco también en un proyecto que tiene que ver con cómo poder recobrar un poco el tema de las hierbas medicinales en el territorio precisamente, y nos pilló esta pandemia, qué decir, estábamos más o menos en eso y nos pilló esto, pero sin embargo creo de que en la medida de que nos pongamos la manito un poco en el corazón y actuemos, digamos, con voluntades, y actuemos, digamos, desde ese sentir solidario, ¿ya?, que muchas veces se ha perdido, pero que lo llevamos intrínsecamente los que vivimos procesos duros en este país durante muchos años. Entonces yo creo que hoy día también es el momento de reencontrarnos con ese pasado que nos sirvió en un minuto a nosotros, porque yo veo a Roxana y creo que la conozco de antes, que nos enseñó ese camino a ser luchadora, a poner, digamos, el pecho a las balas, ¿no es cierto?, el estar ahí, el tratar de ser consecuente, el tratar de ser solidario, el mantenernos en esto. Y creo que hay mucha gente que lamentablemente se fue para la casa en ese intento. Que hoy día mi llamado un poco tiene que ver un poco con eso, de que volvamos a ser más solidarios, más empáticos, porque hoy día el vecino nos necesita más que nunca, y que podamos tener quizás en algún momento
la manera, ¿no es cierto?, de conectar nuestra realidad y poderla llevar a estas camaritas que más de alguien las vea. Porque aquí pasan muchos casos, no solamente estoy hablando en lo territorial, que surgen de pronto así como desconocidos, como que nadie los ve. Entonces, hoy día, ¿cómo nos hacemos un poco cargo de sacar hacia afuera esta realidad? La realidad que muchos han tapado durante tantos años y que en algún momento cuando la tratamos de decir nosotros, es que somos transgresores o que somos de qué, y nos tratan de muchas otras cosas. Sin embargo, esta es una realidad en donde las desigualdades, como dije anteriormente, se han desbordado, las inequidades, se han transgredido los derechos humanos. Hoy día nuestros pueblos, nuestras primeras naciones ya no cuentan con lo que antiguamente era, como hablamos de la tierra limpia, del agua cristalina, en donde el agua estaba en nuestros bosques, sino que hoy día se ha llenado de forestales, etcétera. Hay un montón y un sinnúmero de cosas y situaciones que han enfermado no solamente la tierra, sino que la codicia del humano nos supera muchas veces. De pronto me quiero quedar con que tenemos esperanza. Hoy día vemos a nuestros viejos, cuidamos a nuestros viejos en la casa encerrados. Si bien es cierto, con miedo de no infectarlos a ellos principalmente, pero también con la esperanza en los niños. Y que hoy día sea un cambio de paradigma real, en donde efectivamente esos niños vayan criándose y creándose de manera distinta, con un valor a la vida, con un valor a la humanidad, con un valor a las cosas que no las vean con un signo, digamos, económico, sino que le vean el valor real de lo que significa un árbol sagrado, de lo que significa un remedio, un lahuel, etc. Me quiero un poquito con esa esperanza llamado hacia el futuro. Angélica. ¿Se escuchó algo? Sí, sí, pensé que se había cortado. Sí, adelante nomás. Todavía te queda Sí, yo un creo que tiempo. me queda tiempo. Sí. Oh, se me fue el audio. Bueno, no, y lo otro es que tiene que ver con... ¿sí? ¿Se fue? ¿Se fue? Sí, te estamos escuchando, Angélica. No, y lo último tiene que ver con que se dice desde siempre, ¿no es cierto?, de que lo nuestro tiene que ver con un tema político, económico, social, cultural, y que lamentablemente esto que se venía dando como para que al fin pudiéramos tener la esperanza en términos políticos de que cambiara, lamentablemente la pandemia nos mandó para otro lado. Pero creo que vamos a salir todos de esto, quizás los que sobrevivamos, mucho más fortalecidos todavía, quizás con mucha más rabia que antes, pero para hacer las cosas el día de mañana mejor en el sentido de que hoy día sí o sí se tiene que haber un cambio constitucional, se tienen que haber cambios profundos en este país, en donde no es posible que un alcalde se vaya a una casa de residencia, por ejemplo, hoy día, versus el que no tiene nada y está en cuarentena en 4 paredes con una familia sin nada. Entonces, ese tipo de desigualdades y ese tipo de situaciones yo creo que ya no deben volver a pasar nunca más en este país. Creo que en eso me quedo también, con la esperanza, como dije, en el futuro, en los niños, en un cambio de paradigma, en una nueva sociedad más justa para todos y todas. Ya. Mañum Lamien, Angélica, también por sus palabras, por su Nucham. ¿Ya? Bueno, recordar a los participantes, a las participantes, que también al final de las intervenciones de las 3 panelistas habrá un espacio también para responder a las preguntas que ustedes también puedan ir escribiendo, ¿no es cierto?, en el chat, ¿ya? Como les señalamos al principio de la actividad.
Bueno, ahora dejo con ustedes, digamos, a nuestra última invitada, ¿no es cierto? A la también Andrea Coñucar, quien también nos compartirá sus reflexiones también y las problemáticas también acerca del tema. Adelante también, Andrea. Tumay, bueno, ya me presentaron, pero lo voy a hacer de nuevo. Inche Andrea Coñucar Piñén, Inche Coyhaique Mapumeu Tañitubún, Huelú Feulac Sauqueplan Tirúa Mapumeu. Yo soy coyhaiquina, pero hace más de un año me vine a trabajar a Tirúa y lo que yo les voy a contar es mi experiencia. Oh, se nos fue Andrea. Tiene mala Oh, tiene, mala hay un problema cobertura. de conexión, parece, ¿no? Porque subí. ¿Andrea? Que es la 8ª región. Andrea, no se te escucha bien. Andrea, tienes tu audio apagado. Tiene el micrófono apagado. ¿Se escucha ahí? Andrea, mira, creo que nos perdimos gran parte de la conversación que ya no estabas haciendo porque no te escuchábamos. Entonces, si nos Ya, pudieras tengo que repetir, repetir, pero ¿se escucha? ¿Se ahora escucha ahora? sí, Ya. ahora sí. Bueno, lo que les decía es que yo hace más de un año aproximadamente me vine a trabajar a Tirúa y lo que les voy a contar es a partir del rol que me ha tocado testimoniar, grabar, archivar, registrar de lo que ha sido esta pandemia, que también me lo ha permitido la instancia de trabajar para el CESFAM de Tirúa, entendiendo que la primera línea aquí en el caso del territorio de Tirúa fue el sector salud junto con las comunidades. Y nosotros decimos eso porque cuando partió todo esto de la pandemia, retomando un poco el trabajo que se había hecho el año pasado a raíz de todo lo que fue el movimiento social, el sector salud había planteado varias deudas pendientes con el Estado, tuvo una participación bien activa y en eso también, bueno, todo el territorio se ha sumado. Ustedes, los que conocen más o menos la historia de Tirúa, los que la conocen, saben que este territorio siempre ha levantado propuestas propias. Entonces es una situación bastante comunitaria y se dio así también en el tema de las demandas territoriales, demandas en salud, demandas pendientes con el Estado. Y cuando irrumpe la pandemia, que a nivel nacional, ¿verdad? Fue a fines del año pasado, acá Tirúa llegó aproximadamente en marzo, porque se encendieron las alertas a mediados de marzo, porque nosotros somos una comuna vecina con Carahue por el sur y por el norte con Cañete. Bueno, entre comillas vecina, porque Tirúa igual es una localidad bastante aislada, está ubicada en el sector costero entre el Océano Pacífico y la cordillera Nahuelbuta, entonces bastante aislada, pero la conexión más permanente en términos de comercio local, por decirlo así, intercambio y todo eso, es con Cañete por el norte y Carahue por el sur. Y como en Carahue ya se había desatado, ¿verdad?, en la 9ª región, a mediados de marzo se empezaron a hacer unas capacitaciones y el sector salud tomó la decisión por instrucción del alcalde de Tirúa de que había que hacer guardia en las barreras. Esto todo antes de que se declarara a nivel país el tema de la necesidad de las cuarentenas y los cordones sanitarios. Y las comunidades también dijeron, nosotros obviamente no podemos estar ajenos a eso porque vivimos acá. O sea, todo lo que es el sector Casa de Piedra hacia el sector sur que colinda con Carahue y Puerto Saavedra, dijeron, nosotros también vamos a apoyar en estas barreras, que en el fondo eran de control preventivo vehicular y sanitario. En el fondo explicarle a la gente
que una situación caótica se podía venir y que en el fondo lo ideal era que se pudiera tener un control o un registro de aquellas personas que estaban entrando a Tirúa, para que si en algún momento se generaba un brote, el trabajo de trazar, ¿verdad?, dónde estaban esas personas, se pudiera tener con antelación. Entonces, en ese sentido y con mucho orgullo yo puedo decir que Tirúa fue bastante adelantado, porque en realidad, como siempre ha sido un territorio estigmatizado, nosotros sabíamos que no podíamos esperar algún decreto del gobierno, y sabíamos también que por decreto nacional hay comunas que por no tener una cantidad de habitantes suficiente, aunque se pidiera, ese decreto impide que a nivel país se pueda declarar, por ejemplo, cuarentena para territorios que en el caso de nosotros tengan 11.000 habitantes, por ejemplo, un territorio, digamos, en número de habitantes muy pequeño, para lo que implicaba, digamos, que el gobierno accediera a declarar en un momento cuarentena. Entonces, a la base de tener esos antecedentes, se generó rápidamente una organización espontánea que incluyó fundamentalmente a las comunidades, al sector salud y a todas las fuerzas vivas que tiene esta comuna, como son las organizaciones gremiales, el sector pesquero, el comercio, y también las organizaciones de mujeres y también las organizaciones eclesiales, que también las hay. Se hizo una mesa social territorial transversal, y ahí se puso un grito de alerta en el caso de que se pudiera dar que alguien entrara portando el coronavirus aquí al territorio, cómo en el fondo íbamos a operar en el caso que eso ocurriera. Bueno, efectivamente, el día 1 de abril, cuando ya llevamos a la mitad del mes, digamos, porque esto partió el 15 de marzo y ya el 30 de marzo teníamos bloqueadas las 4 accesos al territorio, es decir, el sector sur, como le decía, que colinda con Carahue, el sector norte que colinda con Cañete, por el lado del sector cordillera, una entrada que da hacia Capitán Pastene, porque entendíamos que en la 9ª región, como se propagó muy rápido el virus, era necesario, digamos, bloquear esas entradas. Y en esta situación se sumó una comunidad que es parte de la comuna de Cañete, que es Huentelolén. En realidad, lo que se generó es la vida. Ese fue el emblema, ese fue el estandarte que nosotros, digamos, en este caso las comunidades, definieron. Y bueno, por supuesto que como nadie está ajeno al coronavirus, el coronavirus ingresó por una familia que fue a Temuco, y que ahí, digamos, se generó el primer contagio. Nosotros le llamamos a estos casos importados, porque no han sido generados dentro de Tirúa, porque en realidad el territorio o las habitantes fueron bastante obedientes a las medidas que empezó a entregar el sector salud. Entonces, estábamos bastante protegidos para evitar que en el caso que nos trasladáramos a otra comuna, pudiéramos todavía no contagiarnos, pero bueno, hubo una familia que, según los antecedentes que se recabaron, participó de una ceremonia religiosa en Temuco, y cuando apenas se supo aquello, enseguida, digamos, se planteó que no se podía dejar sola a esa familia por un tema valórico. O sea, aunque igual de parte de algunas personas había mucha rabia por condenar a esa familia de no haber tomado los resguardos, a pesar que se les dijo que no podían asistir a cultos o a lugares, digamos, concurridos, espacios públicos, digamos, el valor que ha primado aquí en Tirúa ha sido la solidaridad, porque peor sería dejar a una familia a su suerte que pueda buscar, ¿verdad?, ayuda por otro lado, porque ahí sí que hubiera disparado el bicho, como nosotros le decimos acá, el bicho. Entonces, lo que se hizo es apoyar a esa familia, y por supuesto cercar el coronavirus. Y una forma fue autodecretar autocuarentena comunal. O sea, no era en rigor un autodecreto legal, pero no había otra manera de cercar al virus que detener toda la actividad económica, que es lo que siempre se señala, que la actividad económica es un problema cuando se generan las cuarentenas, ¿verdad? Pero nosotros en este caso, como decía por ahí una lamien, creo que era Roxana, ¿verdad? La historia del pueblo mapuche y también la historia de
de las poblaciones obreras, que muchas veces se intersectan con la realidad de nuestro pueblo, y también quienes hemos vivido dictadura, no por estar 15 días sin poder acceder a todo lo que uno accede cuando tiene la posibilidad de ir a comprar, ¿verdad? Por privarnos esos 15 días no era algo nuevo para nosotros. Entonces, aquí nosotros mismos, la gente mapuche decía, bueno, los mapuches, no será la primera vez que comemos solamente papa y harina tostada, o sea, y la gente que vivimos la dictadura no será la primera vez que nos vamos a privar por el hecho de que se detenga todo el comercio. Entonces fue en realidad una cuestión de voluntades. En Tirúa no solamente habita gente mapuche, así que la gente no mapuche igual se plegó a apoyar las barreras, porque también se empezó a generar un desgaste en las barreras. Nosotros le llamamos las barreras a la gente que está ahí apostada en los sectores limítrofes, controlando el flujo vehicular y haciendo educación, y también trazando un poco el mapa, si una persona entra, a qué hora se va, y si una persona, digamos, residente, proclamación de la autocuarentena comunal, que fue desde el 1 de abril al 19 de abril, solo se dejó ingresar a residentes y se impidió que la gente que no era residente entrara al territorio, y no se permitió salir a nadie. Eso fue bastante ordenado y permitió con éxito cercar el primer caso de coronavirus que afectó a un grupo familiar, y esos 4 casos están recuperados, están dados de alta, y bueno, también en su momento fueron trasladados a una residencia sanitaria, pero también hubo ciertas situaciones de resistencia a la autocuarentena declarada de parte del gobierno, porque también vino la amenaza de que si Tirúa o la gente de Tirúa seguía bloqueando los accesos, se anunció que podía venir acá, digamos, las fuerzas especiales a ordenar la comuna. Entonces, bueno, se planteó que de ocurrir aquello, bueno, iba a tener que defenderse nomás la autocuarentena, y en realidad finalmente no se hizo. O sea, todas esas amenazas quedaron solamente en anuncios. Y la verdad es que yo creo, o nosotros creemos, que al gobierno le salió mucho más económico, ¿verdad?, que la gente cuidara las barreras, porque finalmente el toque de queda nunca ha funcionado como debiera ser. Pues entonces hubo gente que empezó a entrar en las noches, gente que no eran residentes, entonces también se tuvieron que empezar a ampliar los horarios de la vigilancia en barrera de parte de las comunidades, de parte de la sociedad civil, de parte de esta suerte de mesa territorial transversal social, de todas las fuerzas vivas y de las dirigencias de las comunidades, que hasta el presente está activa, pero que ha tenido distintos momentos. Porque después que se controla este primer caso, ¿verdad?, este caso índice, como le llaman, vino otra fase, que fue la fase de capacitar a toda la población respecto de cuáles son los protocolos que hay que cumplir para poder, digamos, autoprotegernos. Ahora, un poco saliéndome de ese ámbito, yo quiero contarles también que la gente de las comunidades, a mí me han comentado, y también por lo que yo he percibido, que esto se veía venir, que esto habían habían sabios mapuche, había gente con mucha sabiduría que lo había previsto hace no mucho tiempo atrás, lo había anunciado. Por lo tanto, como la gente que es de comunidades, que puede estar en este foro panel escuchando, debe saber mejor que yo que la gente mapuche generalmente se prepara, y nuestros abuelos, la gente de comunidades, guardan. Y eso se vino haciendo en algunos sectores con un trabajo que en realidad viene de muy atrás, porque ustedes deben saber también que tenemos aquí el problema también del agua, como en todas las comunidades. Nosotros somos una comuna que no tiene los sistemas que tienen las grandes ciudades. Funcionamos con APR en el pueblo, y a nivel de las comunidades, digamos, rurales, también hay problemas con el agua. Tenemos las forestales también, que han sido siempre un problema, y también se generó un programa de plantación nativa que estuvo también apoyado por la institucionalidad, digamos, comunal, que es el municipio de Tirúa. Entonces, de alguna manera, se ha ido preparando un poco esa amenaza, se ha ido resistiéndola, como se dice acá. Es un territorio constantemente en resistencia respecto de las posibilidades que tiene, que son amplias.
Y digamos, yo creo que con esta pandemia ha quedado revelado que Tirúa, o en este caso, como yo lo interpreto, que el país Lafkenche Mapuche se supo gobernar, se ha sabido autogobernar a pesar de que toda la legalidad vigente lo impedía, para poder entre todos protegernos. Por lo tanto, ha sido para mí como periodista mapuche, ha sido un proceso histórico tremendo que a mí en lo personal, que no tengo a mi familia acá y a mis amistades, a muchas tampoco están acá, para mí me ha hecho sentirme bastante protegida. Hoy día, a la fecha, Tirúa tiene 2 casos activos, pero también son casos entre comillas importados, como nosotros decimos. Bueno, no sé si me queda tiempo para decir las otras fases, porque cada una de estas fases de control de la pandemia ha tenido distintos momentos. Sí, Andrea. Ya. Bueno, después de esta fase donde yo les comentaba que vino, ¿verdad?, el control de las barreras sanitarias, que se ha mantenido, nunca Tirúa ha abandonado, nunca la gente de Tirúa ha abandonado el control territorial en los límites que ya les mencioné. Con el apoyo de otras comunidades, como les decía, que son las de Huentelolén, que son ya de la comuna de Cañete, que ellos también se sumaron a esta red de verdadero autocontrol territorial por la vida. Eso ha seguido hasta el momento, pero las fases han ido cambiando cuando se termina la cuarentena de 14 días, ¿verdad?, donde se logra acercar al primer caso índice. Luego de aquello, se dispuso en esta mesa territorial, con la coordinación del municipio de Tirúa, que había que capacitar a toda la población, y eso implicó que a los funcionarios municipales, además de mandarlos a apoyar las barreras, se les instruyó que debían realizar capacitaciones en sedes vecinales, pero como a esas sedes vecinales no podían concurrir los pacientes crónicos, las embarazadas y todos los grupos de riesgo, el sector salud hizo lo suyo, yendo a educar y también a acompañar a las personas, a los abuelos que viven solos en sus respectivos domicilios, para entregarles la misma capacitación que se estaba entregando en sedes. Cuando hablamos de capacitación, hablamos de, por ejemplo, todas estas sugerencias que también están acendradas en nuestra cultura, por ejemplo, que tienen que ver con no compartir el mate, con cómo yo tengo que ingresar a mi domicilio cuando, no sé, por ejemplo, cuando voy a comprar, y después cómo para entrar, qué tengo que hacer, cuál es la cantidad de cloro que tengo que ponerle al agua, porque eso también puede generar, ¿verdad?, contaminación. Y una parte de esa capacitación es educación con las hierbas medicinales, nuestros lahuenes. Yo preciso hierbas medicinales porque los lafkenche me han enseñado que el lahuen no solamente es la hierba medicinal, sino toda la alimentación y los nutrientes que necesita nuestro organismo para poder defenderse, digamos, de distintos efectos nocivos, incluido esto, que es gravísimo lo que está ocurriendo. Y entonces también capacitar en orden a cuál va a ser la conducta cuando hay un velorio o un funeral, que han habido, obviamente, por otras enfermedades que no son necesariamente el COVID. Y la verdad es que la gente, yo tendría que decir que ha sido súper disciplinada, con el dolor que eso significa, de repente, de no poder ir a despedir a un familiar como se hacía antes, ha sido bastante disciplinada. En paralelo a eso, las comunidades, por supuesto, con sus propios protocolos, han hecho algunas rogativas tomando las medidas de precaución, ¿verdad? El distanciamiento y todo eso también se ha hecho, porque hay nosotros no vamos a poder combatir al COVID-19 si en este territorio no tenemos fortalecida nuestra espiritualidad. Por lo tanto, ha sido un proceso bastante integral y, bueno, durante el mes de junio, lamentablemente, también llegó un caso desde fuera, desde el sector norte, que tuvo que ver también con que una persona transgredió el protocolo que se había impuesto, que se ha impuesto en las barreras, que es que cuando alguien se haga el test fuera de Tirúa y regrese, tiene que someterse a la cuarentena. Entonces ahí igual hubo una transgresión de parte de una persona, y bueno, como nosotros decimos siempre acá, nadie está libre de esto, así es que a esa familia también se le ha acompañado, a la persona que está ahí se lo trasladó a una residencia sanitaria que está en otra comuna, y la familia que ha quedado acá está en cuarentena, y hoy día tenemos 2 casos activos que pertenecen a 2 núcleos familiares, pero yo diría que hasta el momento está bastante controlado, porque también esta mesa social territorial está reuniéndose en forma frecuente.
Entonces, esperamos que no, pero si de aquí al lunes se genera otro caso activo, seguramente vamos a tener que tomar la definición de autodecretar de nuevo la cuarentena comunal, porque se quedó comprobado que en una situación ya, digamos, resultó. Entonces, no está totalmente descartado eso, pero eso, digamos, uno lo señala, pero en el fondo los que definen son los dirigentes, y también todos los aliados que hay, incluyendo el municipio, el CEFAM. Somos una comuna bastante activa, por lo tanto, el temor que uno pueda sentir frente a esto también ha estado fortalecido porque el temor muchas veces paraliza. Entonces, y el no paralizarnos tiene que ver con actitudes también de mucha solidaridad. Por ponerles un ejemplo, cuando nosotros estuvimos en la cuarentena preventiva total de 15 días, los pescadores artesanales de Quidico y Tirúa, sabiendo que esa fecha en que se autoproclamó la cuarentena, justo coincidía en una semana con la llamada Semana Santa, ellos regalaron más de 800 toneladas a toda la población de toda la comuna de Pescados. Entonces, porque obviamente no teníamos acceso al comercio, entonces, y otros gestos de ese tipo, de mucha solidaridad, han sido que los verduleros igual regalaron en algún momento sacos de papa. Las ñañas nos han provisto en ese sentido cuando estuvimos igual con esto de la cuarentena, y yo creo que se ha fortalecido bastante el comercio local, como nosotros le llamamos, el comercio no formal. Y otro de las actitudes que yo visualicé de solidaridad, que también lo hemos registrado con los audiovisualistas que trabajamos acá, es que el comercio establecido, que no son necesariamente personas mapuche, ellos también manifestaron su solidaridad en Barrera, porque en las barreras no necesariamente las personas que están ahí cuidando las barreras están cerca de sus casas. Entonces, por ejemplo, como han habido noches muy heladas, días muy lluviosos, ellos ahí donaron con estos tachos que son artesanales o hechizos para hacer estufas. Ellos donaron también aquello para que la gente pudiera, digamos, no exponerse a tanto frío. También el municipio, por su lado, llevó algunos containers que, digamos, están, ustedes, no sé quién conoce de ustedes Tirúa, pero Tirúa es como bien artesanal la municipalidad, y hay algunas dependencias que son tipo containers. Esos containers también se llevaron a las barreras, y, y bueno, también baños, fosas sépticas se hicieron porque, como les reitero, mucha gente de la que estaba ahí no estaban cerca de los domicilios, entonces para las personas a veces igual, quizá para los hombres más fácil, pero una mujer igual para, no sé, estar largas horas ahí en esos largos turnos, cuando uno necesita hacer sus necesidades, obviamente es más dificultoso hacerlas ahí al aire libre que tener un baño ahí, una fosa séptica. Creo que se ha evidenciado los buenos gestos, se ha revelado mucho la solidaridad de la gente, y hoy en día lo que se ha declarado, a la espera de que hayan, ojalá que no, pero si se desatan nuevos casos activos, lo que se autodeclaró hace 2 días fue el confinamiento que le llamamos domiciliario total, para que la gente no tenga que salir de sus casas, porque no sabemos efectivamente si puede haber por ahí cohabitando alguna persona contagiada. Muchas veces la trazabilidad tampoco puede dar al 100% con los casos. Si de repente nosotros detectamos en esta familia que ya está contagiada, que en unos 15 días más, porque el virus se puede manifestar hasta 15 días después, entonces, para que nos protejamos, se ha decretado eso fundamentalmente para la gente que tenga que hacer trámite. Entonces, por ejemplo, la municipalidad dispuso de atención telefónica, y los funcionarios que tenemos que estar en terreno nosotros vamos, ¿verdad? Pero para la gente se ha instruido que por favor no salga de sus casas, y lo que nosotros hemos podido ver en el diario, digamos, en lo cotidiano, es que la gente es bastante obediente con las medidas. Creo que el tema de la disciplina ha sido igual súper importante para poder cuidarnos. Eso es lo que les puedo contar a grosso modo general. Si es que hay tiempo, igual me dicen. Muchas gracias, Andrea, por tu intervención. Bueno, va a haber un espacio posterior, digamos, también ahí a la síntesis que voy a tratar de hacer, digamos, también, abrir el espacio de las preguntas, y en ese espacio también van a tener la posibilidad de poder complementar aquello que tal vez no se haya dicho, también lo pueden hacer en ese espacio, en ese momento. Ya.
Chaltumay. Bueno, siguiendo, digamos, con este espacio, hacer una breve síntesis, digamos, de lo que nos compartieron la expositora Roxana, fue la primera persona que intervino. Bueno, Roxana, ¿no es cierto?, nos compartió un poco su experiencia también como trabajadora social o como asistente social, ¿no es cierto?, también apoyando fuertemente lo que ha sido esta movilización, digamos, previa a la pandemia, del estallido social, donde principalmente, ¿no es cierto?, se ve ella da cuenta un poco de esta no garantización, ¿no es cierto?, de los derechos de las personas, ¿no es cierto?, y aquí se ven afectados, digamos, también situaciones de vivienda, salud, ¿no es cierto?, de trabajo, la precariedad laboral, la pérdida del trabajo, y sobre todo también cómo se ve afectada, ¿no es cierto?, las mujeres con esta precariedad, digamos, en todos los aspectos, ¿ya? Y esa es una situación que nos compartió también bueno, desde lo que también le ha estado haciendo, ¿no es cierto?, desde los apoyos, ¿no es cierto?, las personas en situación de calle, donde se ven bastante, ¿no es cierto?, precarizadas también por factores que se ven agravados también de alguna manera, ¿no es cierto?, por las condiciones también en que se encuentran, digamos, porque no cuentan, digamos, con espacios de vivienda, no se cuenta con espacios, ¿no es cierto?, de trabajo, y en el fondo se depende, ¿no es cierto?, de la solidaridad también de las demás, digamos, y en este caso apunta un poco también el apoyo en ese sentido a poner la ayuda, ¿no es cierto?, a poder potenciar todo lo que es también este ejercicio comunitario, ¿no es cierto?, también de fomentar la ayuda, de fortalecer también el tejido social, porque aquí también pone también en la importancia también de esta articulación, ¿no es cierto?, también con otros actores de la sociedad civil, ya como le decía, ¿no es cierto?, la articulación en cuanto también para apoyar en el ámbito de la salud, ¿no es cierto?, porque se requiere, ¿no es cierto?, aquí también de un equipo especializado, ¿no es cierto?, sobre todo para abordar los temas de la salud mental, que es una de las situaciones que más se puede ahí apreciar, ¿no es cierto?, también con alta vulnerabilidad en ese sentido, y por otro lado también hace presente todo lo que es la vulneración también de los derechos humanos, ya dada particularmente, ¿no es cierto?, también en el periodo del estallido social, todo lo relacionado también, ¿no es cierto?, con esta alta violencia, ¿no es cierto?, también que se ejerce hacia las personas que se manifestaron en ese entonces, ¿no es cierto?, pero también va mucha violencia también que se ejerce, ¿no es cierto?, esta violencia y el racismo también hacia el pueblo mapuche, ¿no es cierto?, hacia las personas migrantes. Se plantea, ¿no es cierto?, también otra de las situaciones o problemáticas que también se plantea es la falta, ¿no es cierto?, de agua. Ese otro factor que se plantea, ¿no es cierto?, ahí para todo lo que es la situación que tienen que enfrentar, digamos, también con esta pandemia, donde está, por un lado, ¿no es cierto?, los protocolos que se están entregando para que la gente pueda de alguna manera asumir estos protocolos, donde no hay agua, donde la precariedad, digamos, de la alimentación no está, por lo tanto también ahí se suman, se afecta mayormente, digamos, también la vulneración, digamos, de las personas. Por otro lado, Angélica, Catrileo nos comparte la situación, digamos, también que viven en el sector
de Boyeco. Ella nos plantea la situación de las desigualdades, ya en el ámbito, ¿no es cierto?, social, económico y político, ya también plantea la problemática de la salud, con todo lo que significa, ¿no es cierto?, también en el territorio la pérdida del agua, no se cuenta con agua potable rural, también la alta contaminación, ¿no es cierto?, que se ha generado también en los territorios. También hace una... al referirse, ¿no es cierto?, al tema de las igualdades, de las inequidades, también emplaza de alguna forma también aquí, ¿no es cierto?, a las autoridades políticas que no están respondiendo también a las necesidades, ¿no es cierto?, de las personas, ya a las personas mapuches también se comenta que son estigmatizadas, ¿no es cierto?, también por el hecho de esta de la vulneración, ¿no es cierto?, económica, social, ya también refiere a la criminalización de la lucha mapuche, ya también señala la situación, digamos, de la salud, ya ya señalaba que también en el territorio se cuenta con un CEFAM, ¿no es cierto?, con un centro de salud, del cual también han planteado ellas como también organización territorial, también una forma, ¿no es cierto?, también de organizar, de dar mayor relevancia a todo lo que es también la salud mapuche, ¿no es cierto?, de el uso de los Lawén, ¿ya? Bueno, también habla del fortalecimiento de las organizaciones también territoriales, y también, bueno, nos señala de los cambios políticos en el país, ¿no es cierto?, que es necesario también el cambio constitucional, ya donde de alguna forma con todo este estallido social hoy día también se ven mayores privilegios, ¿no es cierto?, hacia las personas que tienen mayores recursos respecto a la población, digamos, que está afectada, ¿no es cierto?, por esta desigualdad, digamos, ¿ya? Bueno, también nos plantea respecto de cómo ve, ¿no es cierto?, la gente mapuche el tema del fortalecimiento también, la importancia del fortalecimiento también en el ámbito, ¿no es cierto?, espiritual, también fortalecer todo lo que es el espacio, digamos, de las comunidades, ya con implementar mayores estrategias, ¿no es cierto?, también de recuperación de la UEN, ¿no es cierto?, y hace también una referencia ahí de que en el territorio se está trabajando también una iniciativa que apunta un poco hacia allá, de fortalecer los conocimientos, recuperación del conocimiento mapuche también para poder proveer, ¿no es cierto?, de la UEN hacia las nuevas generaciones. Por lo tanto, en ese proceso, en esa tarea también se encuentra el territorio para fortalecer también la práctica de la salud mapuche y también pueda ejercerse de alguna manera también este conocimiento, ¿no es cierto?, también, y validarse este conocimiento también al interior, por un lado también de este espacio que ya me señalaba, ¿no?, donde están haciendo también un proceso también ahí de interculturalidad, ¿ya? Bueno, por otro lado, la Lamien Andrea, bueno, ella nos hace nos cuenta la experiencia de cómo también en la comuna de Tirúa, ¿no es cierto?, han enfrentado, digamos, esta situación de la pandemia. Nos habla de la coordinación, de la buena coordinación que ahí se ha podido dar, ¿no es cierto?, con salud, ¿ya?, y los distintos actores de la comuna, la constitución de una mesa, ¿no es cierto?, social que se levanta también para poder llevar a cabo, ¿no es cierto?, las decisiones que puedan, tomar las decisiones, digamos, de manera colectiva, de manera, digamos, participativa, para el cuidado, ¿no es cierto?, de
de que no puedan haber personas, digamos, afectadas por este virus, ¿ya? Y tomando, digamos, todos los resguardos que ello requiere, digamos, tanto de salud, en el ámbito social, en el ámbito alimentario. Entonces también se genera, lo decía ella, toda una red también ahí de apoyo, de solidaridad, ya, que también de alguna manera acá con esto, ¿no es cierto?, nos da a entender de que se ejerce de alguna forma también la autonomía en las decisiones también propias que toma una comuna, digamos, una administración política, ya donde no el Estado, digamos, la institución en este caso, no dio respuesta, digamos, a las cuarentenas en Tirúa, ni tampoco, digamos, esto ocurrió en muchas otras regiones ni localidades, pero así acá nos da a entender de que se ejerció, ¿no es cierto?, con esta decisión también la autonomía de las personas, digamos, a través de las distintas organizaciones. Ella nos señalaba que acá en esta mesa social, ¿no es cierto?, participa el sector salud, ya el sector gremial, digamos, el sector pesquero, el comercio, las organizaciones de mujeres, ya que participan en esta mesa social. Ya, otra cosa que también nos señalaba, de alguna forma, ¿no es cierto?, con esta, que en esto del ejercicio de la autonomía también de alguna manera se ha ejercido como también esto del autogobierno, ¿no?, ya que señalaba Andrea. Bueno, también nos comentaba, ¿no es cierto?, también la preocupación también de la generación, o como estrategia, ¿no es cierto?, también esto de educar a las personas, ¿no?, de capacitar también desde el primer momento que también aparece esta situación de la pandemia, ya, y se toman los resguardos, ¿no es cierto?, necesarios, donde también acá ella se alusiona también al cuidado con la WEN, y también la necesidad, ¿no es cierto?, también de una alimentación, ¿no es cierto?, sana, y también nos señalaban, ¿no es cierto?, la responsabilidad que fue asumiendo también la gente, ¿no?, la responsabilidad y la disciplina, ¿no es cierto?, que también se fue ejerciendo también ahí por parte de las personas, ya con respecto, digamos, a los protocolos que ahí se generaron, ¿no? Bueno, también hace una reflexión acerca, ¿no es cierto?, de cómo el Estado, la institución, ¿no es cierto?, también están llevando esta crisis, ¿no?, donde también a través de todas las formas de comunicación tratan de instalar, ¿no es cierto?, por un lado nos decía el terror de muchas veces, pero sin embargo la gente se resistió en todo momento. Entonces, en ese sentido, también volver a reiterar también que aquí hay una de las fortalezas principales, ¿no es cierto?, también que se dio el tema de la solidaridad. Yo creo que las tres expositoras, ¿no es cierto?, también nos señalaron, coinciden también en las presentaciones del tema de la solidaridad, ¿no es cierto?, que se dio en los tres aspectos, digamos, o sea, en las tres presentaciones. Ya la colaboración, la solidaridad, ¿no es cierto?, entre las organizaciones, ya entre la familia, ya, y eso es algo también que está presente, sobre todo, ¿no es cierto?, en el pueblo mapuche, como también en las poblaciones más de clase social proletaria, podríamos decir, ¿no?, que se ven, ¿no es cierto?, estas manifestaciones, ¿no es cierto?, también de solidaridad y de apoyo mutuo. Bueno, eso es importante también lo que señalan, ¿no?, con respecto al apoyo mutuo, que señalaba también, se me olvidó señalar eso de parte de Roxana, ¿no es cierto?, que aquí también ella señalaba, ¿no es cierto?, también toda la situación del trabajar con mujeres, de fortalecer, digamos, también la participación, y se menciona ahí también
que el apoyo, el cuidado también es un cuidado colectivo, cuidado, hacia uno, ¿no es cierto?, como persona, pero también hacia el cuidado hacia los demás, el cuidado hacia las adultas y los adultos mayores, ¿ya? Eso. Y por otro lado también, que se me olvidó acá señalar, cómo también afectándose hoy día a las comunidades con la intromisión también de las empresas forestales, que también es otro factor que influye altamente, ¿no es cierto?, también en la pérdida de agua, ya de fuentes de agua. Fue también una situación que la plantearon las tres panelistas. Bueno, eso podría señalar de manera, no sé si se me quedan algunas cosas ahí, las podemos. Bueno, eso, bueno, me van a disculpar si dejo algunas cosas afuera de este resumen, de esta síntesis que logro, digamos, hacer. Agradecerle, digamos, nuevamente acá a la mía, a cada panelista, ¿no es cierto?, y a las personas que también participaron de este espacio por sus aportes, por los aportes realizados. Así que bueno, ahora vamos a dejar el espacio para las preguntas. Acá voy a pedir el apoyo a Javi. En realidad estaba leyendo acá las preguntas. Cuesta hacer esto, ¿no? Son muchas. No sé, voy a pedir apoyo a Javiera, que pudieran ¿Sí? apoyarme ahí con ¿Con la primera pregunta? con las primeras preguntas. Ya, aquí tenemos a Camila Contreras. Voy a leer su pregunta. Yo tengo una duda con esta organización de realizar barreras sanitarias en la localidad de Tirúa. ¿Fue organizada solo por los pobladores y en alguna conversación con el alcalde de la comuna? También agrega, excelente autoorganización para tomar en cuenta las medidas de autodecretar la cuarentena. Ya, esa sería pregunta para Andrea, para la bien Andrea. Sí. Ya podemos ir viendo las otras para que Andrea también ahí, ¿ya? Luego tenemos una pregunta de Lucy Ketterer. Muchas gracias a las panelistas. Excelentes posiciones de cada una en este momento. Una pregunta para todas. ¿Cómo se puede avanzar en los procesos colectivos de organización en este momento de distanciamiento físico que implica cambios colectivos, que implica cambios en las relaciones sociales colectivas? ¿Creen ustedes que ayudan las tecnologías a fortalecer los ejercicios comunitarios desde la situación actual? Lo digo porque las políticas públicas son informadas desde Internet y no toda la gente tiene acceso. ¿Sirven en las zonas rurales o no? Esa será una pregunta para todas, ¿no? Las Sí. panelistas. Y el resto no solamente que han tenido problemas de conexión y alguna gente que se ha retirado. Ya. ¿Esa sería la pregunta? ¿Habría otra? No, no hay ninguna otra más. Porque hay gente que se ha retirado y otra que han tenido problemas de conexión. Ya. Entonces dejamos a Andrea que nos pueda responder, digamos, la pregunta específica que se le hace a ella. Andrea. Sí, está bien el micrófono, ¿no es cierto? Sí, sí te escuchamos. Ya. Bueno, en relación a la conformación de las barreras sanitarias, yo diría que más que hablar de pobladores, dirigentes de comunidades, organizaciones de comunidades, porque como Tirúa igual es una comuna que interactúa constantemente con las comunidades. O sea, yo por ejemplo vivo en Tirúa Pueblo, pero yo todos los días casi me desplazo hacia comunidades porque por distintas situaciones, aparte de lo laboral, es porque está todo conectado. Entonces yo no sé si hablar de pobladores, pero bueno, sí, porque no es solamente el pueblo, son las comunidades mapuche que
junto al sector salud, fueron los primeros que coincidieron en la necesidad de estar en las barreras. ¿Y por qué el sector salud no podía estar solo? Porque obviamente, como es una comuna que está conectada con otras comunas, tanto en el norte como en el sur, donde también hay intercambio entre comunidades, ¿verdad? Recordemos que en el sector Casa de Piedra, en el sector sur, por ejemplo, colinda con Puerto Saavedra y luego con Carahue, donde hay muchos lamuenes que se desplazan por distintas razones. Hay gente, nosotros tenemos colegas en el municipio que son mapuche, que son de Carahue, que son principalmente de Saavedra. Entonces, obviamente es distinto que solo estuviera el sector salud, en principio en las barreras tenía que haber alguien ahí del territorio, y lo otro igual que cuenta es que en las barreras, si no estaban las comunidades, muchas veces la gente que no era de la comuna y que se desplazaba para acá, gente que incluso hasta marzo venía a hacer turismo a Tirúa, le tenía mucho más respeto a los dirigentes, a las personas que viven ahí en el sector. Entonces, solamente dejar a las funcionarias de la salud municipal solas no era muy, muy bueno, sin contar que además, como les señalé en mi intervención, todo esto que tiene que ver con el toque de queda no se implementaba en ese momento, y aun cuando se implementó después, los carabineros llegaban a las 12 del día, siendo que ellos tenían que estar en las noches, porque las funcionarias se instalaban como a las 7 de la mañana ahí. Entonces, bueno, se detectó rápidamente toda una serie de factores que hacían imposible que solo el sector salud estuviera ahí, y en realidad las comunidades se sintieron desde el primer minuto muy comprometidas con esto. De hecho, las comunidades en algún momento fueron las que apelaron a las organizaciones, a los pobladores no mapuches, a las organizaciones eclesiales, a los clubes deportivos, al club de Guasos, que ellos también debían, o los que habitamos en el sector pueblo, teníamos que comprometernos con estas barreras, porque no era posible que hubiera gente que estaba ahí en las barreras desplegado y el resto durmiendo en la noche tranquilito y en el día haciendo nuestra vida normal. Entonces eso no era justo, porque en el fondo había gente que se estaba ahí sacrificando por todos, y aguantando además algunas personas que de repente llegaban de otras comunas con una prepotencia y una actitud bastante cuestionable. Entonces era necesario fortalecer esto con una presencia general. Y ahí fue que en realidad en forma muy rápida, cuando la barrera del sector norte que colinda con Cañete, San Ramón se llama ese sector, hacen este llamado porque ellos estaban un poco desgastados. Rápidamente al otro día, por ejemplo, yo les puedo contar que llegó el Club de Guaso, llegaron los grupos evangélicos ahí a hacer turnos. Los turnos generalmente eran de las 7, 5 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y luego de las 4 a la noche, o sea, a las 12 de la noche, 10 de la noche. Y en relación a la sector municipal, bueno, el CESFAM depende del municipio, por lo tanto son funcionarios municipales, pero también el otro actor importante dentro de la municipalidad es Dideco. Dideco, como tienen ellos la vinculación directa con todo lo comunitario, y hay lamuenas que son de acá, que trabajan ahí. Y bueno, era importante que ellos también estuvieran coordinando la necesidad de, y por supuesto que la municipalidad, ustedes saben que tenemos acá al alcalde Millaur, que él, en realidad, además de ser de acá, es una persona que igual como entiende el tema de cómo poder generar las ayudas que iban llegando y la distribución también propia con recursos propios. El municipio colaboró, por ejemplo, para la compra de estas chaquetas que son de agua, que era necesario tenerlas ahí, sándwich al mediodía porque había gente que estaba muchas horas y los turnos son largos, y la ayuda de las mascarillas, que también nos ayudó no solamente gente del municipio a hacerlas, pero se tuvo que comprar tela. Y bueno, no quiero dejar de mencionar que el municipio también ha sido muy golpeado, porque al municipio de Tirúa se le han quitado cuantiosos recursos, entonces se tuvieron que hacer ciertos despliegues de recursos porque igual se necesitaba apoyo en ese sentido en las barreras. Como uno mantiene una barrera sanitaria, no puede llegar solamente con la disponibilidad, tiene que llegar con folletería, por ejemplo, que eso también aunque uno a veces no lo dice, pero eso también es costo. Luego, el hecho de que habían funcionarias que estuvieron igual los fines de semana desplegando su tiempo, gente que no es de acá y que se tuvo que radicar acá, igual eso significa de repente no sé, un pago de horas extras, por ejemplo, para algunos tipos de funcionarios, no para todos, porque igual, yo digo tipos porque igual en realidad la mayoría hemos estado
trabajando sin horario y sin ese cobro de horas extra, porque entendemos que hay gente que no está recibiendo ni un sueldo, como son la gente de las comunidades, y está desplegando su sacrificio. Entonces sería como muy poco valórico que uno se ponga a cobrar eso. Es distinto el sector salud, porque en el sector salud se hacen trabajos paralelos ahí y se hacen trabajos paralelos en el CEFAM. Entonces, por eso en algún momento se cambió la estrategia, dejaran las barreras. Cuando se vio que todo el despliegue de las organizaciones sociales y los pobladores estaban en las barreras, se dijo, mejor las funcionarias que se despliegan a los domicilios a atender a los enfermos crónicos. Y eso se hizo feriados, festivos, fines de semana, sin descanso. De hecho, como yo igual presto servicios al CEFAM, yo acompañé muchas veces a las funcionarias en el registro gráfico y audiovisual de aquello. Entonces yo diría que ha sido un involucramiento total de esto, con todos los recursos que se puedan tener, y también el involucramiento de compromiso también de uno. Lo otro era lo del distanciamiento. Solamente voy a ocupar un poquito de tiempo para decir que efectivamente yo, por lo menos como periodista, digo que las tecnologías como estas plataformas son importantes, porque a mí, por ejemplo, que tengo que entregar información a mis pares de medios de comunicación para potenciar lo que se está haciendo en Tirúa, yo gradualmente he sido cercada. O sea, yo, por ejemplo, la BioBio a mí ya no me publica, o no publica lo que está pasando acá. Y yo todos los días, todas las semanas estoy mandando comunicados, y la estrategia claramente, y no solamente de la radio Bio, yo creo que en general de los monopolios de la información, es invisibilizar a Tirúa. Lo que en algún momento nos ayudó bastante fue por ahí una crónica que salió de The Clinic, lo recuerdo, que hablaban de la estrategia de Tirúa para controlar la pandemia, y la agencia Reuters, que estaba haciendo también una recopilación de información en los países latinoamericanos, respecto de este informe también que se dio a conocer, si mal no recuerdo, por la OMS, por Naciones Unidas, respecto de que las poblaciones con presencia indígena iban a ser las más golpeadas por esta pandemia. Entonces aquí vino gente de la agencia Reuters que se contactó con nosotros, y ellos en realidad con un sentido bastante profesional de mostrar también la otra cara, ellos también estaban con los ojos muy puestos en este territorio. Pero en general nosotros hemos sido gradualmente invisibilizados, a pesar de que generamos un montón de información que mandamos. Así que yo creo que sí, este tipo de espacio es importante en ese sentido. Si lo decía la términos del distanciamiento físico que nos impone esta pandemia para detener procesos colectivos, yo creo que hay que usar las tecnologías. Y en respecto de los otros tipos de distanciamiento, por lo menos en Tirúa nosotros hemos tratado con todos los cuidados posibles, las reglas de distanciamiento, de igual seguir juntándonos con todas las medidas, pero nosotros no hemos renunciado a esa posibilidad de activar la organización. Yo creo que ha sido, bueno, en Tirúa siempre ha sido fuerte el tema organizacional, pero acá tampoco no hemos renunciado a ese derecho. Eso es lo que yo puedo decir de lo que he visto y en lo que he participado. Gracias, Lamien. Sí, sí, no ha respondido, digamos, a las dos preguntas, así que dejamos el espacio a la Roxana sí, Roxana, para que nos pueda, o Angélica, Roxana, para que pueda también responder a la segunda pregunta que hacía, ¿no? Acá del distanciamiento social, digamos, y el uso, digamos, también de las tecnologías. A ver si creen que las tecnologías, digamos, ayudan, digamos, a fortalecer el ejercicio comunitario en esta situación actual, digamos. ¿Ya? ¿Voy yo? ¿Sí, Roxana? Uh-huh. Ahí está Roxana. Ya. Te escuchamos, Roxana. Roxana, ¿estás escuchando?
Anita, ¿me escuchas? Sí. Yo sí, ¿Roxana? Angélica. No, Ah, ya, Angélica. Angélica, ya. Para avanzar. Sí, dale nomás. Bueno, no entendí mucho la pregunta de la Lamián Lucy, ¿Te la leo de nuevo? más o menos lo que tú insinuaste ahora me queda más claro. No sé si me están escuchando. Sí, sí. Pero yo quiero hacer quiero hacer un punto acerca, digamos, de que nosotros hemos insistido mucho acerca, digamos, de exigir los derechos que consideramos derechos sociales y que tienen que estar garantizados en toda sociedad, digamos, ¿ya? Entonces, eso ponerlo como principio base, por lo menos para Chile y para nuestros pueblos y para lo que se venga en adelante. Ahora, con respecto al uso del Internet, a la forma nueva, digamos, de vincularnos o de lo que estamos haciendo hoy día, por ejemplo, absolutamente novedoso y ¿qué quieres que te diga? Lamentablemente, esto también debiera ser un derecho al Internet gratuito en todos los espacios y en todos los lugares, principalmente hoy día cuando se cuestiona el tema de los niños y de la educación que no pueden volver al aula y que tienen que hacerle las clases, digamos, en los domicilios, desde las casas, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, a mi juicio, es una limitante que en este minuto no debiera ser una limitante, al contrario, debiera estar dada para toda persona que necesite vincularse con otros, para toda persona que necesite información, para quienes necesitamos comunicarnos. Por ejemplo, en mi sector hoy día yo medianamente las escucho porque se cae el internet a cada momento. Entonces, la calidad de la cobertura que tenemos hoy día es, yo te digo, pobrísima. Debiera ser también un tema que se pudiera en algún minuto, los que tienen más posibilidades de redes o de ambiente en otros ámbitos, para que se pueda exigir de que también sea un derecho y que hoy día más que nunca se hace necesario, ¿no es cierto?, poder acceder a este tipo de tecnología porque es una de las fórmulas que tenemos para poder entender al otro y poder estar también un poco más informados. Todos sabemos que la información también nos da algo de conocimientos y poder. Por lo tanto, necesitamos tener esa información de primera fuente, no la que vemos en las noticias ocasionalmente cuando prendemos la tele. Queremos tener la información oficial, la que podemos buscar nosotros mismos por sí mismos y de acuerdo, digamos, a nuestros propios intereses, además. Eso un poco, decir de que efectivamente el diseño de las políticas públicas son demasiado poco atingentes en términos de salud, quedarme un poco con eso, valorar lo que hace el alcalde Millabur en Tirúa, ¿no es cierto? Sabemos que es un Lamien comprometido, sabemos que es un Lamien consecuente, por lo tanto, mis respetos y saludos para el pueblo autónomo de Tirúa. Así es que eso también me quedo con que hoy día por lo menos pudimos mirarnos un poquito. Los abrazo desde lejos, el Piuque un poquito más contento, dan mucho más ganas de mañana volver a salir con más ánimo y de buen. Así que, Chantumay, un abrazo para todos, de Morga. Chaltumay. Alto la mía, Angélica, gracias. Ya, no sé si Rosana quiere responder a la pregunta o si no escribir, digamos, también lo que ella esté pensando también o su respuesta también a esto por el chat, también está esa posibilidad. La Rosana me escribió al WhatsApp, me dice que no tiene problemas con su señal, que no puede escuchar. Ah, Sí, sí. ya, bueno. Sí, pues recién estaba comentando de que si ella puede hacer, digamos, también, o responder por el chat, también lo puede hacer para que también a lo mejor en algún momento podamos retomar ahí la pregunta. Bueno, al parecer no hay otras preguntas. Revisando No, por lo visto no. No. Ya. Quedó clarito. Sí. Bueno, si no hay más preguntas,
esperemos que a lo mejor ahí en algún momento pueda comunicarse o mejorar, digamos, también la red, digamos, Rosana. Bueno, darles, creo que vamos a dejar hasta acá también la conversación. Ha sido, digamos, también un espacio bastante enriquecedor en términos de las propuestas, ¿no es cierto?, que también acá realizan las lamienes, ¿no es cierto?, las aportaciones que nos hacen, se coincide, ¿no es cierto?, también la importancia, ¿no es cierto?, también de fortalecer las organizaciones, ya, para poder ejercer mayor, ¿no es cierto?, también presión a las demandas, ¿no es cierto?, a las necesidades que hoy día surgen a partir que se vienen a encrudecer más, digamos, también con esta pandemia. Por lo tanto, hay una necesidad, ¿no es cierto?, también ahí como de fortalecer, ¿no es cierto?, también las redes, de rearticularse, ¿no es cierto?, que también podríamos señalar que tal vez esté un medio también en la cual hoy día las redes sociales también se está ejerciendo mucha presión, harta movilización, pero también es importante, ¿no es cierto?, la acción más física, ¿no es cierto?, presencial, y esa es como una necesidad también que se señala, ¿no? A fortalecer también los espacios comunitarios, territoriales, bueno, y ahí también como se presentan varias estrategias también, ¿no es cierto?, sobre todo en el tema de la solidaridad, estos mismos espacios que también de alguna manera van fortaleciendo, ¿no es cierto?, conocimiento, el fortalecerse también en cómo vamos a enfrentar, ¿no es cierto?, también esta realidad que nos presenta hoy, digamos. Eso diría en términos generales, dar las gracias, ¿no es cierto?, a cada una, ¿ya? A Rosana, Angélica, Andrea, digamos, también por su tiempo, ¿ya? Por compartirnos su experiencia, su conocimiento y sus formas también de cómo están llevando, ¿no es cierto?, su ejercicio también de organización, ¿no es cierto?, con todo lo que obviamente implica, ¿no es cierto?, también el problema, el obstáculo que muchas veces, ¿no es cierto?, se nos coloca, como ya lo señalaban ahí con respecto, por ejemplo, al uso de las tecnologías, y también si las tecnologías están de alguna manera, o sea, no están llegando a las comunidades, que también es una necesidad, así como lo planteaban también, ¿no es cierto?, la Lamiana Angélica, ¿ya? De tener, ¿no es cierto?, la información de primera fuente. Bueno, no me queda más que agradecerles, dejarlas también invitadas, ¿no es cierto?, a las próximas conversatorios que se van, los próximos camps que se van a tener. El próximo miércoles 17 también tenemos el segundo espacio de conversación, por lo tanto, no me queda más que decir, bueno, Fante Puita Tafachinetram, ya eso sería por esta tarde, tarde-noche ya, ¿no? Fentrem Mañum a cada una, ¿no es cierto? Muchas gracias a todas y a todos y a todas las personas que también se conectaron y participaron en este espacio de conversación. Chaltumay. Chaltumay, Anita, Chaltumay a toda la luz y a todas las que participaron. Y también manifestar mi solidaridad con Alto Biobío, que no lo están pasando muy bien allá, pero bueno, parte también de la situación. Ojalá todos podamos salir bien de esto, que no nos vayan a atacar con cortarlos la tecnología, y si pasa eso, trataremos de comunicarnos de otras formas. Chaltumay a todas. Chaltumay, gracias Andrea, gracias Angélica, muchas gracias. Gracias a todos. A Rosana también. Chao. Gracias también por venir. Ha sido muy Chao. enriquecedor. Sí, fue bueno verlas y verlas también bien, verlas con harta fortaleza,
ya, y con harto quimón, pues, con harto conocimiento, ya, y eso también nos tiene que cada vez, digamos, yo creo, hacernos más fuertes, como decía, ¿no? Sí, la fortaleza. Gracias. Cariño a cada uno. Creo Chao. que ya Veo Ok, callado, al- compañera. de Morria. memoria.